Muchos nos han enseñado que la Iglesia Católica comenzó con Pedro, el apóstol de Jesús, y que fue él quien estableció las bases de la Iglesia. Sin embargo, lo que muchos no saben es que la historia detrás de la fundación de la Iglesia Católica es mucho más compleja, profunda e incluso contradictoria en ciertos aspectos. La pregunta clave aquí es, ¿realmente fue Pedro el líder elegido por Jesús para establecer la Iglesia? En los Evangelios, Jesús dice, «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia». Este versículo ha sido interpretado de diferentes maneras a lo largo de los siglos. ¿Significa esto que Pedro fue realmente el primer papa o que la Iglesia a la que se refiere Jesús era algo distinto a lo que entendemos hoy como la Iglesia Católica? La Biblia no menciona explícitamente una Iglesia Católica, y la palabra católica, que significa universal, no fue usada hasta el siglo II por Ignacio de Antioquía para describir la comunidad cristiana. En los Evangelios, encontramos una declaración fundamental de Jesús que ha sido interpretada de diversas formas: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia», Mateo 16:18. Este versículo se cita con frecuencia como prueba de que Pedro fue elegido por Jesús para ser el líder de la Iglesia y, por ende, el primer papa. No obstante, la interpretación de este pasaje es más compleja de lo que parece. El término «roca», en griego, Petra, que se traduce como roca o piedra, es clave en esta interpretación. Mientras que algunos interpretan que Jesús se refería a Pedro mismo como la base de la Iglesia, otros sostienen que Jesús estaba hablando de la fe que Pedro expresó, no necesariamente de la persona de Pedro como líder institucional. Esto plantea la primera gran pregunta: ¿realmente Jesús quiso establecer una jerarquía institucional liderada por Pedro o estaba hablando de algo más simbólico? La interpretación de este versículo ha sido debatida por siglos, y las diferentes tradiciones cristianas han llegado a conclusiones muy diferentes. La historia del surgimiento de la Iglesia Católica es mucho más compleja y profunda de lo que a menudo se nos enseña. No se trata de un único evento o de una sola figura que fundó la Iglesia, sino de un largo proceso que se desarrolló durante siglos, en medio de persecuciones, luchas internas y decisiones que moldearon la religión que conocemos hoy. A continuación, analizamos cómo un grupo de seguidores de Cristo, inicialmente marginado y perseguido, llegó a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano, con la creación de una de las instituciones más poderosas de la historia. La persecución y la marginalización de los primeros cristianos. Los primeros cristianos vivieron en un contexto extremadamente hostil, en el que el Imperio Romano, una potencia política y militar dominante en el mundo antiguo, perseguía a los cristianos por su fe. Los romanos, que adoraban a una pluralidad de dioses paganos, veían en los cristianos una amenaza debido a su rechazo a participar en las prácticas religiosas tradicionales. La fe cristiana, que proclamaba un único Dios y el rechazo a los cultos imperiales, fue vista como una forma de subversión. La persecución no solo era física, sino también social. Los cristianos fueron marginalizados, perseguidos, encarcelados y ejecutados de manera brutal en los anfiteatros romanos. Este periodo de persecución fue clave en la definición de la identidad cristiana. A pesar de las adversidades, los cristianos lograron mantener su fe y expandirla a lo largo del Imperio Romano. De la persecución a la organización secreta, estrategias de supervivencia. A medida que los cristianos eran perseguidos, se vieron obligados a reunirse en secreto, a veces en catacumbas y en lugares apartados, lejos de la vigilancia del gobierno romano. Estas reuniones clandestinas fueron el núcleo de lo que más tarde se convertiría en una comunidad organizada. No se trataba solo de adoración, sino también de una forma de resistir la persecución y de asegurar la transmisión de sus creencias y prácticas. Este contexto de persecución también fomentó una estructura organizativa en las primeras comunidades cristianas. Aunque en sus inicios no existía una jerarquía institucional tan definida como la que conocemos hoy, las comunidades comenzaron a establecer liderazgos locales, de manera que los cristianos pudieran organizarse y sobrevivir bajo condiciones extremadamente difíciles. Fue en este contexto de lucha y resistencia que la Iglesia comenzó a gestarse. La conversión de Constantino, ¿estrategia política o fe verdadera? La conversión de Constantino al cristianismo es uno de los eventos más significativos en la historia de la Iglesia y del Imperio Romano. En el siglo IV, el emperador romano Constantino adoptó el cristianismo como su fe, pero la verdadera naturaleza de esta conversión sigue siendo objeto de debate.
Aunque tradicionalmente se presenta como un acto de fe personal, es importante considerar los factores políticos y estratégicos que pudieron haber influido en esta decisión. En este contexto, surge una pregunta crucial: ¿realmente Constantino se convirtió al cristianismo por una convicción religiosa genuina, o fue esta conversión más bien una maniobra política para consolidar su poder y unificar un imperio fracturado? La situación del Imperio Romano en el siglo IV. A comienzos del siglo IV, el Imperio Romano atravesaba una crisis interna y externa. El imperio estaba dividido en dos, con el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente enfrentando amenazas tanto de pueblos bárbaros como de luchas internas por el poder. Tras la muerte del emperador Diocleciano, que había implementado una fuerte persecución contra los cristianos, el imperio se encontraba en un proceso de transformación política y religiosa. Las disputas internas entre los aspirantes al trono imperial también generaron un contexto de inestabilidad. El cristianismo, que ya contaba con un número significativo de seguidores, se había consolidado como una religión influyente a pesar de la persecución. La fe cristiana había demostrado una notable capacidad de resistencia y expansión, y Constantino reconoció su potencial para ayudar a restaurar el orden y la unidad en el imperio. El Edicto de Milán, 313 después de Cristo, el primer paso hacia la legalización del cristianismo. En 313 después de Cristo, Constantino, junto con Licinio, emperador del Este, promulgó el Edicto de Milán, que legalizaba el cristianismo y garantizaba la libertad religiosa dentro del Imperio Romano. Este edicto puso fin a siglos de persecución contra los cristianos y permitió que la Iglesia cristiana se organizara abiertamente y fuera reconocida por el Estado. Sin embargo, el Edicto de Milán no fue simplemente una concesión religiosa, sino una maniobra política inteligente que reflejaba la comprensión de Constantino sobre el poder de la religión para consolidar el control del imperio. En lugar de ver el cristianismo como una amenaza, Constantino comenzó a percibirlo como una herramienta para unificar a un pueblo dividido. Dado que el cristianismo había ganado tantos seguidores y estaba fuertemente arraigado en el imperio, Constantino comprendió que adoptarlo como su fe oficial podría servir para fortalecer su dominio sobre el imperio y reducir las tensiones internas entre las distintas facciones. El relato de la conversión de Constantino a menudo se asocia con un evento que tuvo lugar poco antes de la promulgación del Edicto de Milán, la batalla del Puente Milviou, en 312 después de Cristo. Según la tradición, antes de la batalla, Constantino tuvo una visión en la que vio una cruz en el cielo con la inscripción, In hoc signo vincis, con este signo vencerás. Posteriormente, Constantino ganó la batalla y, al atribuir su victoria a la intervención divina, decidió adoptar el cristianismo como su religión. Sin embargo, muchos historiadores señalan que esta visión podría haber sido una interpretación de Constantino de un sueño o un símbolo usado con fines políticos. La cruz y el cristianismo eran símbolos de unidad que él sabía que podrían reforzar su posición de poder. La forma en que Constantino utilizó la religión para consolidar su victoria sugiere que, más que una conversión religiosa espontánea, fue una estrategia política cuidadosamente calculada. La institucionalización del cristianismo, un proyecto político y religioso. La verdadera influencia de la conversión de Constantino se vio en los años siguientes, cuando comenzó a institucionalizar el cristianismo dentro del Imperio Romano. En el Concilio de Nicea, celebrado en 325 después de Cristo, Constantino convocó a líderes cristianos de todo el imperio para resolver disputas teológicas, particularmente sobre la naturaleza de Cristo. Este concilio no solo tuvo implicaciones religiosas, sino también políticas, ya que permitió a Constantino consolidar su control sobre la doctrina cristiana y asegurar que la Iglesia fuera leal a su gobierno. A través de este concilio, Constantino estableció el cristianismo como la religión oficial del imperio, favoreciendo su expansión y asegurando que se alineara con los intereses políticos del emperador. La decisión de Constantino de promover el cristianismo fue, en gran parte, un intento de utilizar la religión para unificar al imperio y reducir las divisiones internas, especialmente entre las facciones que competían por el control del poder en Roma. Es importante reflexionar sobre si la conversión de Constantino fue un acto de fe personal o una estrategia política. Aunque Constantino se bautizó como cristiano poco antes de su muerte, no se sabe si esta conversión fue genuina o simplemente una acción estratégica para mantener su imagen como emperador divinamente elegido. Durante la mayor parte de su vida, Constantino continuó manteniendo algunas prácticas paganas y no se comprometió plenamente con las enseñanzas cristianas.
Lo que es innegable es que Constantino utilizó el cristianismo como una herramienta para consolidar su poder y unificar un imperio dividido. Su habilidad para combinar lo religioso y lo político fue clave para su éxito. Al adoptar el cristianismo, Constantino no solo fortaleció su autoridad en el ámbito religioso, sino que también pudo promover la unidad del imperio bajo una fe común. La conversión de Constantino marcó el comienzo de una nueva era para el cristianismo, un periodo en el que la religión pasó de ser una fe perseguida a convertirse en la fe oficial del Imperio Romano. Esta transición permitió que la Iglesia cristiana se institucionalizara y se consolidara como una de las instituciones más poderosas de la historia. El cristianismo, bajo el patrocinio de Constantino, se expandió a una velocidad impresionante, y los líderes cristianos pudieron establecerse como figuras clave en la política imperial. Además, la construcción de iglesias, la financiación de la Iglesia y el impulso a la enseñanza cristiana en el Imperio Romano fueron ejemplos claros de cómo Constantino utilizó el cristianismo para consolidar su dominio. La fusión de la religión con el poder imperial también dio lugar a la creación de una estructura jerárquica en la Iglesia que reflejaba la autoridad del emperador. Los concilios y la creación de una Iglesia institucionalizada. A lo largo de los siglos, las decisiones sobre las creencias y prácticas cristianas no fueron siempre un reflejo de los ideales originales de Jesús, sino una mezcla de debates teológicos y decisiones políticas. En el año 325, Constantino convocó el Concilio de Nicea, donde se debatieron cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de Jesús. ¿Era completamente divino, completamente humano o algo intermedio? Las decisiones tomadas en este concilio no solo definieron la teología cristiana, sino que también establecieron las bases para la creación de una iglesia institucionalizada que tendría un impacto duradero en la política y la cultura mundial. Es importante resaltar que este proceso de definición de la doctrina no fue limpio ni sencillo. Hubo disputas internas, traiciones y, en algunos casos, violencia entre los mismos cristianos que antes habían sido perseguidos por los romanos. Algunos grupos disidentes fueron brutalmente perseguidos, incluso por sus propios hermanos en la fe. Este choque de poderes demuestra que la creación de la Iglesia Católica no fue solo un asunto de fe, sino también de poder y control. ¿Cuánto de lo que conocemos como católico proviene realmente de las enseñanzas de Jesús? El proceso de formación de lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica ha sido una serie de decisiones humanas, políticas y teológicas que, en muchos casos, han distado de las enseñanzas originales de Jesús. Aunque la esencia del cristianismo ha permanecido en torno al mensaje de amor, perdón y salvación, muchos de los dogmas, prácticas y doctrinas que asociamos con el catolicismo no existían en los primeros tiempos de la Iglesia cristiana. La cuestión es, ¿qué parte de la Iglesia católica moderna realmente proviene de las enseñanzas de Jesús y cuánto ha sido una evolución impulsada por factores humanos, sociales y políticos? A lo largo de los siglos, las decisiones tomadas por los líderes eclesiásticos han dado forma a lo que conocemos como catolicismo, y muchas veces estas decisiones no han sido basadas exclusivamente en las Escrituras, sino en interpretaciones, tradiciones y consensos humanos. Uno de los debates más intensos en la historia del cristianismo ha sido sobre los textos que finalmente conformaron la Biblia. En los primeros siglos del cristianismo, existía una gran diversidad de escritos cristianos, algunos de los cuales no se alineaban con lo que más tarde se consideraría la ortodoxia católica. Estos textos incluían evangelios, cartas y otros escritos que ofrecían perspectivas distintas sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Algunos, como los evangelios gnósticos, presentaban una visión alternativa de Dios, donde el conocimiento secreto y esotérico, en lugar de la fe simple, era visto como el camino hacia la salvación. Otros textos, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de María, también desafiaban las doctrinas que más tarde serían adoptadas por la Iglesia oficial. A pesar de su popularidad en algunos círculos, estos evangelios fueron rechazados y en muchos casos destruidos por los líderes eclesiásticos en su búsqueda por consolidar una interpretación uniforme de la fe cristiana. Así, surgen preguntas sobre quiénes decidieron qué textos serían incluidos en el canon bíblico y qué criterios utilizaron para esa selección. ¿Se basaron estos criterios en la autenticidad histórica de los textos o en la necesidad de mantener una doctrina coherente y controlada? El Concilio de Nicea en 325 después de Cristo fue uno de los momentos clave en esta consolidación del cristianismo ortodoxo y la exclusión de otros textos. La figura de Pedro como el primer papa es un pilar fundamental en la tradición católica,
pero al examinar la historia de la Iglesia primitiva, encontramos que la evidencia que respalda esta afirmación no es tan clara ni tan sólida como la narrativa tradicionalmente sostenida por la Iglesia. En los Evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro ciertamente desempeña un papel crucial como uno de los apóstoles más cercanos a Jesús y como un líder prominente en la expansión del cristianismo. Sin embargo, los textos no presentan a Pedro como el líder absoluto o como el único responsable de la organización de la Iglesia primitiva. De hecho, la imagen de Pedro como una figura central con autoridad suprema sobre la Iglesia universal no surge inmediatamente en los primeros siglos del cristianismo. Un ejemplo importante de esto se encuentra en el Concilio de Jerusalén, que tuvo lugar alrededor del año 50 después de Cristo. Este concilio es uno de los eventos más significativos en los primeros años de la Iglesia cristiana, ya que abordó la cuestión de si los cristianos gentiles debían seguir las leyes del Antiguo Testamento, como la circuncisión. En este evento, Santiago, el hermano de Jesús, parecía tener una posición de liderazgo sobre Pedro. Fue Santiago quien se encargó de presidir el concilio y quien tomó las decisiones claves sobre la inclusión de los gentiles, lo que plantea la pregunta sobre el papel real de Pedro en esta toma de decisiones. A pesar de la prominencia de Pedro en las narrativas evangélicas, no se le presenta en este contexto como el líder absoluto de la Iglesia. Además, en las primeras comunidades cristianas, no existía una estructura papal como la conocemos hoy en día. Los cristianos primitivos no contaban con una jerarquía eclesiástica centralizada que tuviera a un papa en Roma como la cabeza de toda la Iglesia. Las comunidades cristianas se organizaban de manera más descentralizada, y el liderazgo variaba dependiendo de la región. En varias partes del Imperio Romano, las iglesias eran dirigidas por obispos que tenían autoridad sobre sus respectivas comunidades, pero no existía una figura centralizada que unificara a todas las comunidades bajo una única jurisdicción. La idea de que Pedro fue el fundador de la Iglesia católica se desarrolló y consolidó gradualmente a lo largo de los siglos, especialmente a medida que la Iglesia romana ganaba poder y buscaba consolidar su autoridad sobre las demás iglesias cristianas. Fue a partir del siglo II, con el trabajo de teólogos como Ireneo de León, que comenzó a surgir la idea de una sucesión apostólica que vinculaba a los obispos de Roma con los apóstoles y específicamente con Pedro. Sin embargo, este concepto no se menciona explícitamente en los primeros textos cristianos y parece ser el resultado de una interpretación teológica posterior que buscaba justificar el papel preeminente de la Iglesia romana. Además, la vinculación de Pedro con Roma se hizo más fuerte a medida que la ciudad de Roma adquiría una mayor importancia como centro político y religioso del imperio. A medida que el cristianismo se fue expandiendo y estableciendo en Roma, la figura de Pedro fue asociada con la ciudad, en parte porque se creía que él había sido martirizado allí. La construcción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que se convirtió en un importante símbolo del papado, también jugó un papel clave en la consolidación de la imagen de Pedro como el primer papa. Sin embargo, las evidencias históricas que respaldan la afirmación de que Pedro fue el primer papa y el fundador de la Iglesia católica son limitadas. Los escritos de los primeros cristianos no parecen confirmar que Pedro haya tenido una autoridad suprema sobre toda la Iglesia, y el concepto de un papa como líder único no se establece de manera clara hasta siglos después de su muerte. La consolidación de Pedro como líder absoluto fue más bien el resultado de una serie de decisiones eclesiásticas, teológicas y políticas que buscaban fortalecer la posición de Roma dentro de la creciente estructura eclesiástica, especialmente a medida que la Iglesia cristiana pasaba de ser una fe perseguida a convertirse en la religión dominante del Imperio romano. Este proceso fue parte de un movimiento más amplio que también involucró la redefinición de las relaciones entre el poder eclesiástico y el poder político, especialmente después de la conversión de Constantino en el siglo IV. A través de los concilios ecuménicos y otros eventos históricos, la Iglesia romana gradualmente consolidó su influencia sobre las demás iglesias cristianas, y la figura de Pedro se transformó en un símbolo de la autoridad papal. En resumen, la idea de que Pedro fue el fundador de la Iglesia católica es en gran parte una construcción teológica y política que se consolidó con el tiempo, más que un hecho histórico indiscutible. ¿Por qué Roma se convirtió en el centro del cristianismo, cuando Jesús vivió y murió en Jerusalén? La respuesta está en la política imperial romana. Roma era el símbolo del poder universal y, al establecerse allí, la Iglesia católica no solo buscaba autoridad espiritual, sino también legitimidad política. Este proceso, sin embargo, no fue fácil y estuvo lleno de conflictos internos, como las luchas por la sucesión papal.
El cisma de Occidente, el lado humano de la Iglesia. En la historia de la Iglesia católica, hubo periodos de gran inestabilidad, como el cisma de Occidente, donde 3 papas reclamaban simultáneamente la legitimidad del papado. Estos episodios demuestran que, aunque la Iglesia tiene ideales divinos, siempre ha sido una institución humana con luchas de poder, ambiciones y debilidades. ¿Cómo se reconcilian estas luchas internas con el mensaje de humildad y servicio que Jesús predicó? Finalmente, debemos reflexionar sobre la pregunta fundamental: ¿quién realmente creó la Iglesia católica? Aunque Pedro y los apóstoles pusieron las bases, fueron los emperadores, los concilios y los líderes de generaciones posteriores quienes la configuraron como la conocemos hoy. La Iglesia católica no surgió de un solo momento, sino de siglos de evolución, luchas y decisiones humanas. Esto no disminuye la grandeza de lo que ha logrado, pero nos recuerda que incluso las instituciones más poderosas tienen sus raíces en las decisiones humanas. En última instancia, ¿la Iglesia católica es más humana, más divina o una mezcla de ambas? Esa es una cuestión que cada uno debe reflexionar, basándose en su comprensión de la historia y la fe.